Antes de orar, hermanos, leamos la palabra de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, y leamos en el nombre del Señor Jesús el texto 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, en esta noche, los que el Señor nos ha ayudado para juntarnos una vez más en su presencia, en este día establecido para orar, para postrarnos delante de Dios, para darle gracias, para colocar hasta el trono de su gracia no solamente nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias, también nuestros ruegos, nuestras súplicas, por todas las necesidades que hay dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, por todo lo que deseamos y anhelamos. Venimos ante la presencia de Él para buscarlo en oración. Esta vez el apóstol escribió a los Corintios y les dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conviene, hermanos, yo creo que ya aprendimos, los creyentes, de que este día, después de una batalla, después de una lucha, después de una actividad como lo que apenas ha pasado, a veces se nos olvida, a veces se nos pasa desapercibido lo que Dios hace en medio de su pueblo, y nuestras alabanzas deben ser para engrandecer el nombre del Señor, para darle a Él el crédito por todas las bendiciones, por todo lo que Él hace en medio de su pueblo. Y conviene, hermanos, porque olvidarnos de lo que Dios hace, seríamos ingratos, como cantamos el himno, ¿verdad? Seríamos ingratos si nos olvidamos de lo que han visto nuestros ojos, de lo que usted ha experimentado, de lo que hemos vivido, lo que la iglesia ha vivido en este fin de semana, gracias a Dios, sobre todo por las hermanas, ¿verdad? Reuniones promovidas por las mujeres cristianas de esta congregación. Gracias a Dios porque ha habido un esfuerzo de parte de ellas para hacer realidad, para engrandecer la obra del Señor. Como dijo el proverbista, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Gracias a Dios por el interés que hay tanto en hermanas como en hermanos, porque yo creo que todos, yo estaba viendo que todos estuvieron ocupados en algo en la obra de Dios. Es una victoria, es un triunfo que se ha logrado. Por eso debemos de darle gracias. Si hoy nos postramos delante de Dios, debemos de agradecerle a Él por las victorias, por los triunfos que nos ha dado, por las bendiciones que ha derramado, por su manifestación en medio de su pueblo, porque es Dios. Sí, es Dios, como dijo el apóstol Pablo un día: yo planté, dijo él, y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si Él no hace las cosas, hermanos, nosotros podemos trabajar, puede haber dinero en abundancia,
y sin duda lo hubo, bendición, sí, como nunca antes habían visto a las hermanas. Pero es Dios el que mueve por su Santo Espíritu los corazones de todos y hace unificar a la iglesia, al pueblo de Dios, para trabajar, para engrandecer su nombre, para dar a conocer lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, sobre todo en la vida de las hermanas, como Dios las llamó un día para ser parte de la iglesia y han entendido el trabajo que desempeñan en la obra de Dios. No se paran aquí para predicar, ¿sí? No se paran aquí para predicar la palabra de Dios, pero lo que han logrado, lo que se ha logrado en esas reuniones que se ha promovido por las hermanas, eso es reconocer que nosotros tenemos mucho que aportar en la obra de Dios, que podemos trabajar de diferentes maneras para agradar, para engrandecer al Señor, para glorificar su nombre. Por eso el apóstol dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. El Salmo número 18. Debemos, hermanos, darle gracias a Dios reconociendo lo que Él ha hecho en medio de su pueblo. Bendito sea el Señor y bendito sea el Señor Jesucristo, el Padre de la eternidad, por las maravillas, por lo que Él ha hecho en medio de su pueblo. El Salmo número 18, los textos 49 y 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Tenemos aquí la expresión del salmista que dice: por tanto yo te confesaré delante de las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Gracias a Dios, el mismo salmista dijo: alaben el nombre de Jehová, glorifiquen al Señor, porque Él es el que hace prodigios, maravillas en medio de su pueblo. Por tanto, dice el salmista, yo te confesaré delante de los hombres, delante de las naciones, porque he experimentado, tu misericordia no se ha apartado de mí. No echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia, sino que atendió a la voz de mi súplica, oyó mi oración. Como cantamos el himno, has oído, Señor, mis oraciones, y ha respondido el Señor la oración de las hermanas, ha visto la unidad del pueblo del Señor, ha visto el trabajo de las mujeres que han realizado a través del tiempo. Gracias a Dios, hermanos, porque han habido reuniones en que tal vez quisiéramos nosotros ver grandes cosas, pero si Dios no hace las cosas, no se pueden hacer. Pero cuando Dios se manifiesta, no tenemos nosotros otra cosa que hacer más que declarar lo que Él ha hecho, que estas cosas que hemos visto, las bendiciones que hemos visto, las hace Dios, las hace aquel que está en medio de nosotros, el que ha prometido estar donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Bendito sea el Señor, porque ha oído la oración de su pueblo, ha visto el sacrificio, ha aceptado el sacrificio, la ofrenda que voluntariamente, como dice la palabra de Dios, y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu visitación.
Gracias a Dios cuando hay un pueblo dispuesto, hermanos, para ocuparse en algo. La disponibilidad, la disposición en el corazón del pueblo de Dios, tanto en hermanas como en hermanos, la unidad que se ha manifestado es el resultado de lo que hemos visto. Gracias a Dios. Por eso el salmista dice, conviene, dijo él, como dijo un día en Nabucodonosor, después de haber visto las maravillas de Dios, después de haber experimentado, ¿sí?, lo que Dios había hecho en su vida, conviene, dijo él, que yo declare lo que el Dios del cielo hace. Sí, que Él tiene poder, que Él tiene autoridad, pone reyes y quita reyes, hace lo que Él desea. Son obras de Dios, por eso Él dijo, conviene que declare lo que Dios ha hecho en mí, lo que yo he visto. Sí, lo que hemos visto, hermanos, conviene que lo declaremos, que no son realmente lo que nosotros podemos alcanzar a hacer por nuestros propios medios, sino que Dios es el que ha actuado, la recompensa del sacrificio, del trabajo hecho durante el fin de semana, ese trabajo que se ha realizado, hermanos, el sacrificio, la ofrenda ofrecida, Dios la ha aceptado y ha derramado su bendición en medio de su pueblo. Por eso esta vez el salmista dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. ¿Cómo no vamos a cantar al Señor, hermanos? ¿Cómo no podemos elevarle una alabanza al Dios del cielo? Porque Él se ha manifestado grandemente, ¿sí? Por eso las alabanzas que hoy se han cantado, si usted se dio cuenta, le decía que estamos aprendiendo, porque a veces no logramos nosotros reconocer o se nos olvida quién hace esas cosas en medio de nosotros. Por eso después de una conferencia, una acción de gracias, conviene que nuestras alabanzas, hermanos, sea para engrandecer el nombre del Señor, reconociendo lo que Él hace en medio de nosotros. Porque ¿quién ha hecho que los hermanos y hermanas se hayan bautizado, se hayan restaurado, se hayan reconciliado? ¿Quién hace eso? Es el Señor. Yo creo que es la primera vez que hemos experimentado algo, ir al bautismo 2 veces el mismo día, como lo sucedió en estas acciones de gracias. Son experiencias hermosas, son vivencias, es algo que quedará en la historia. Puede que se repite o puede que no. Son cosas que Dios hace. ¿Quién toca el corazón de los hermanos? ¿Sí? ¿Quién toca el corazón? ¿Quién hace obra en el corazón de aquellos para obedecer su palabra? Solo el Señor por su Santo Espíritu. Sí, gracias a Dios. Porque hay reconocimiento en el corazón, como dijo el salmista, porque ha dado grandes triunfos a su ungido. Ha dado triunfos a las acciones de gracias promovido por las hermanas. Por eso el apóstol por el Espíritu Santo dijo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Hay victorias, hermanos, que nos hace a nosotros continuar y seguir nuestra carrera, nuestro camino para servir al Señor, porque cada vez Él se manifiesta en medio de nosotros, hace maravillas, hace cambiar la vida de aquellos que se han presentado ante la presencia del Señor. El primer libro de Samuel, capítulo 1.
El primer libro de Samuel, capítulo 1. Los textos 26 en adelante. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí al Señor. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos. Le decía que cuando uno recibe una bendición de parte de Dios, lo hicieron hombres y mujeres en la antigüedad, porque dieron el crédito a Dios, no se olvidaron de que Dios les respondió, como el salmista, como Ana, como Esther, que halló gracia delante de Dios, delante del rey también, y el rey le dijo: ¿qué quieres, qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu demanda y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te será concedida. Pero habría que ver lo que ella hizo antes de entrar a la presencia del rey, porque había una sola ley para aquellos que entraban en el patio con el deseo de ver al rey sin ser llamados. Había solo una ley, y deben morir, no importando quién fuese. Una ley había, y esa ley se tenía que cumplir, excepto aquel o aquella, ¿sí?, en quien el rey extendiera el cetro. Eso no iba a morir. La otra vez mirábamos lo que hizo Esther. Oró, ayunó, ella y todo el pueblo de Israel que vivían en esa ciudad, para clamar a Dios, para humillarse delante de Él, para buscar la presencia de Dios. Y cuando le tocó a Esther ir para interceder por su pueblo, dice la palabra de Dios que al entrar en el patio del palacio halló gracia. El rey extendió el cetro. Y la pregunta del rey: ¿qué deseas? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te puede dar. Cuando Dios responde, cuando hallamos gracia delante de Él, podemos ver, podemos experimentar, hermanos, la respuesta de Dios en la vida, en la iglesia, en el pueblo de Dios, como lo han visto las hermanas, como hemos visto todos. Porque los que el Señor nos ayudó para estar en las oraciones, se buscó la presencia de Dios, y Dios ha respondido a la oración. Las hermanas hayan hallado gracia delante de Dios. A eso se le llama hallar gracia, hermanos, cuando Dios manifiesta su poder en medio de su pueblo. Por eso esta vez Ana dice que Ana llegó también al lugar donde Elí, y ella derramó sus lágrimas delante de Dios. Elí la tuvo por ebria y le dijo: dijere ya tu vino, basta ya. Ella dijo: yo no estoy ebria, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada y he derramado mis lágrimas delante de Dios. He hecho una petición en este lugar. Elí nunca supo cuál fue la petición de Ana. Pero pasó el tiempo, ella volvió al mismo lugar.
pero ya llevaba en sus manos la respuesta de Dios, ya llevaba en sus manos su petición concedida. Ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer a quien le tuviste por borracha, por ebria. Yo llegué a este lugar con un corazón afligido, clamé a Dios y Dios escuchó mi oración, escuchó mi clamor. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Qué hermoso es, hermanos, ver la manifestación de Dios en la vida, sobre todo en la vida de la iglesia, en una conferencia, reuniones que se promueven por familias, por hermanas como esta vez, por los varones, y que Dios se manifieste, abre puertas, porque como dice la palabra de Dios, que si Él cierra, nadie puede abrir. Aunque vengan los mejores evangelistas, ¿sí?, reconocidos, respetados, pero si el Señor no abre la puerta para derramar su bendición, no va a haber nada, hermanos. Porque no depende en sí, no depende solamente el que anuncia las buenas nuevas de salvación, no depende solamente de quien se para en el púlpito para anunciar el evangelio. Puede haber tanta insistencia de parte de los predicadores con tal que la gente se levante. Puede que algunos se levanten, pero algunos han dicho: no sé qué me pasó, pero yo no sentí nada, y así es que no quiero nada con el evangelio. Porque a veces ya es mucho la insistencia, pero cuando es Dios el que hace la obra, cuando es Dios el que se manifiesta, el que obra en el corazón, ¿sí?, usted le puede predicar el evangelio a la gente en particular, eso sí, no obligarlo, ¿sí? Puede predicar el evangelio a la gente y le pregunta qué desea. Desea aceptar a Cristo. Cuando el hombre y la mujer han entendido la obra efectuada por el Señor en la cruz, logra entender, hermanos, lo que significa haber dejado el Señor su gloria, su alabanza en los cielos y venir a este mundo y vivir entre los hombres y llegar a la cruz desfigurado, herido, y dar su vida en precio de nuestro rescate. Cuando el hombre y la mujer logra comprender, no hay tanta necesidad de que usted le obligue a la gente para que doble sus rodillas. Muchos han doblado rodillas, hermanos, pero no hay fruto. Ya nunca los mira usted, ya nunca los miramos. Pero hay quienes que Dios toca el corazón, la gente empieza a derramar sus lágrimas, como aquel carcelero de Filipos cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor estando encarcelados. Él dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, ahí no hubo tanta insistencia, hermano, porque el hombre había visto la manifestación de Dios, ¿sí? Había visto la mano de Dios. Y él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Los israelitas, en la predicación del apóstol Pedro, cuando el apóstol predicó en Jerusalén por primera vez, dice que fueron compungidos, fueron tocados por la palabra de Dios. Ahí no hubo tanta insistencia del apóstol Pedro. Ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y ahora, ¿qué nos toca hacer? Hemos dado muerte por nuestra causa, murió el Señor en la cruz. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
a toda la gente. Si usted lee la palabra de Dios, que más de 3,000 se convirtieron al Señor y todos fueron bautizados. Pero esa obra lo hace Dios, es la manifestación del Espíritu de Dios. Pero tanta insistencia, hermanos, la gente puede doblar rodillas, puede decir yo creo. Dice que el diablo también cree y tiembla, pero no se arrepienten, ¿verdad? No se han arrepentido y por eso no hay fruto. Ya nunca más los mira usted en una congregación, ya nunca más se acercan, ¿sí? Porque no hubo un fruto, no hay fruto, ¿sí? Dice que el árbol por sus frutos se conoce. Así dice la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, cuando Dios responde, cuando Dios contesta la oración del pueblo de Dios, Dios se manifiesta, Dios obra. Miraba a los que se convirtieron derramando lágrimas delante de Dios. ¿Quién hace eso? Es la palabra, es el poder de la palabra de Dios. Fueron compungidos, reconocieron que eran hombres y mujeres pecadores delante de Dios e hicieron su profesión de fe. Y ya después usted los ve trabajando. Yo vi a uno de los que doblaron sus rodillas y al otro día ya estaba ahí trabajando con los hermanos. Porque hay un fruto, hay una felicidad o hay una alegría, hay un gozo en el corazón de los creyentes, de aquellos hermanos que fueron bendecidos en estas acciones de gracias. Si miramos a los hermanos que fueron restaurados, que fueron bautizados, hoy están en la presencia de Dios. Porque hay un llamamiento de parte de Dios, hay gozo, hay alegría, hay acción de gracias de parte de la iglesia, de parte de las hermanas y el pueblo de Dios y de aquellos quienes también fueron bendecidos, quienes alcanzaron la bendición. Gracias a Dios, porque Dios ha dado oportunidad para todos, para los creyentes, para trabajar en su obra y para la gente que todavía no habían alcanzado salvación y hoy pertenecen a la iglesia, han sido llamados para obedecer. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre por la eternidad. Por este niño oraba. Y Dios y Jehová me dio lo que le pedí. Él me concedió el deseo de mi corazón y por eso he vuelto, dijo Ana, otra vez a este lugar para darle gracias, para testificar, para hablar lo que Él ha hecho, como aquel que fue liberado. Sí, el gadareno, como dice la palabra de Dios, cuando fue liberado, dice que quería estar con el Señor, pero el Señor le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es la responsabilidad, hermanos, de aquellos cuyas oraciones fueron contestadas y aquellos que fueron bendecidos en estas acciones de gracias a testificar. Conviene, como dijo Nabucodonosor, que declare yo las obras de Dios, las maravillas de Dios. Sí, hermanos, conviene que nosotros alabemos al Señor, le elevemos acción de gracias, que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, su pueblo, porque ha respondido a la oración de los creyentes. Dice la palabra de Dios, el Salmo número 95. El Salmo número 95, los textos 1 en adelante. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses,
porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Tenemos aquí el llamamiento del escritor de este Salmo 95. Y nos hace un llamamiento, nos llama, hermanos, a que lleguemos ante la presencia de Dios con alabanza, que le cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, el que ha hecho maravillas en medio de su pueblo, cuyas obras son magníficas, como dijo Moisés, que echó en el mar al jinete, al caballo y al jinete, y les dio victoria, les dio el triunfo, y cantaron los israelitas, aunque vieron difícil la situación antes de que el mar se abriera, pero cuando llegaron al otro lado y vieron cómo el mar volvió a su lugar, sepultando a los egipcios que los seguían, cantaron ellos el cántico de júbilo, el cántico de alegría, porque Dios los salvó, los libertó, les dio triunfo sobre sus enemigos. Y dice la palabra de Dios, aclamémosle con cánticos, porque Él es nuestro Dios, Rey grande, supremo y eterno, hermanos, creador de los cielos y de la tierra, y que un día tuvo misericordia de nosotros, nos llamó con llamamiento santo, nos llamó con llamamiento excelente a través del Señor Jesucristo. Por el Evangelio nos dio a nosotros salvación y vida eterna, ha hecho de nosotros un pueblo para honra y gloria de su nombre. Somos parte de una iglesia, hermanos, que está activo, que está trabajando para engrandecer la obra del Señor. Gracias a Dios, porque a Él le debemos lo que somos y tenemos, a Él le debemos las victorias, los triunfos, como dijo el apóstol, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dijo el salmista, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, nosotros sus hijos, nosotros que tuvo misericordia un día de cada uno de nosotros, y que también en estas acciones de gracias Él se manifestó una vez más, derramando bendición en abundancia. Yo creo que hay una alegría que invade el corazón de las hermanas, ¿sí? Hay una felicidad, hay una tranquilidad, porque han visto las bendiciones de Dios. Dios se ha manifestado, y el pueblo de Dios, hermanos, que trabajó unido, que dio su tiempo con alegría, con gozo en sus corazones, han visto la manifestación de Dios. Y una vez más la iglesia, tanto hermanas como hermanos que formamos el cuerpo de Cristo, Dios se ha manifestado una vez más en medio de su pueblo, y conviene que esta noche doblemos nuestras rodillas delante de Él, dándole a Él las gracias, colocando la vida de cada uno de nosotros en las manos de Él, para que Él nos guarde la vida de aquellos que se reconciliaron, que se bautizaron, de aquellos que se convirtieron, para que afirmen sus corazones. Y como dijo el apóstol, hermanos, es importante estar firme, porque el trabajo que cada uno ha realizado en estas acciones de gracias tiene recompensa, porque Dios no es Dios injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, que habéis mostrado hacia su obra. Él recompensará en su tiempo
todo trabajo, toda labor que se ha realizado, pero en esta noche conviene que nosotros nos postremos delante de Él y, como dijo el apóstol, a Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad, y que Él bendiga sus palabras.